Bueno, vamos a dar inicio entonces al repaso de todos estos temas que revisamos en esta primera unidad. Vamos a ver. En total, pues vimos 8 temas, ¿verdad? Las generalidades de histología, microscopía, técnicas histológicas, biología celular, sustancia intercelular, tejido epitelial, conectivo y tegumentario. Bueno, pues esta primera unidad es relativamente fácil, ¿verdad? En comparación con el resto que vienen, que también son como 8 o 9 temas, pero son como un poquito más largos. Entonces, tienen que dedicar un poquito más de tiempo, ¿sí? Y como este es el más fácil, yo por eso le doy un puntaje más alto a este primer examen, ¿verdad? Para que ustedes aprovechen a sacar una buena nota ahí. Bueno, vamos a iniciar entonces con generalidades de histología. Vamos a ver. Esto es lo que tienen que saber de ese tema. La definición de qué cosa es histología, pues lo que revisamos, vimos reseña histórica, que eso no viene en evaluación, no viene en el examen. La relación con otras ciencias, los niveles de organización y la importancia. Entonces vamos a ver quién me va a definir qué cosa es histología. Es la ciencia que estudia la estructura microscópica de las células, tejidos y órganos. Células, tejidos y órganos, correcto. Correcto. ¿Con qué otra ciencia se relaciona la histología? Vamos a ver, Natalia. Pues, por lo que recuerdo, creo que era embriología, anatomía. Ajá. Y no recuerdo cuál otra. ¿Por qué se relaciona con embriología? Porque, bueno, embriología es la que estudia como el principio de cuando se desarrollan todas las células, tejidos. La histología es la que estudia las células en sí. Entonces. Ok. ¿Alguien más? ¿Por qué se relaciona con la embriología? Vamos a ver, Karen. Porque estudiamos a fondo las estructuras que se van formando. Con la embriología, jóvenes, para recordarles, se relaciona, es como ustedes lo dijeron, ¿verdad? Pero yo igual se lo voy a repetir para que se les quede. Con la embriología se relaciona porque la histología estudia ¿qué? Las células. Y la embriología se desarrolla, jóvenes, a partir de ¿qué? De la unión de dos células. ¿Por qué se relaciona con la embriología? Porque la histología estudia todo lo que son las células y la embriología se desarrolla a partir de la unión de dos células, que son el óvulo y el espermatozoide. Que aquí es donde yo les mencionaba que se da el proceso de anfimixis, que anfimixis es el principio de la vida. ¿Y a partir de qué? De esas dos células. Y la histología estudia muy a fondo esas dos células. Estudia bien esas dos células. Entonces, por eso se relaciona con la embriología, ¿sí? Aquí es donde se da ese proceso denominado anfimixis, que significa el inicio de la vida. Luego, ¿verdad? Ya ustedes saben que estas células, pues unidas, se empiezan a reproducir, se empiezan a multiplicar y se empiezan a formar ya los tejidos, ¿verdad? Los músculos, el sistema, el tejido óseo, el tejido muscular, todos los tejidos del organismo, ¿sí? Y de esa manera, pues se da toda esa proliferación de células y se forman todos esos diferentes tejidos, órganos y sistemas.
Entonces, con la embriología, porque la histología estudia las células y la embriología que estudia esa célula, ¿verdad? Y la embriología se desarrolla a partir de dos células, el óvulo y el espermatozoide, donde se da el proceso de anfimixis, que es el inicio de la vida. Perfecto, con la embriología. ¿Con cuál otra me mencionaron? Vamos a ver. Vamos a ver, Cintia, ¿con qué otra rama se relaciona la histología? Para el día de hoy ustedes ya deben saberse muy bien esto, jóvenes, y eso es fácil, fácil. ¿Con qué otra ciencia se relaciona la histología? Vamos a ver, Cintia. Carmen, Doctora, dice Cintia que no le funciona el micrófono. ok, ok, está bien. Carmen, ¿con qué otra ciencia? Vamos a ver, Daniel, Biología molecular. con biología. ¿Por qué, Daniel, con biología? Pues la biología pues está relacionada prácticamente con todas las ciencias que están relacionadas con el cuerpo humano. Ujú. Pues esa es una de las razones. Es una- Además de que la biología también suele hablar bastante sobre los tejidos del cuerpo y el ambiente en el que y el ambiente que tiene cada cuerpo, por así decirlo. Ujú. Claro, porque la biología es el estudio de la vida, ¿verdad? Lo que usted mencionó de todo, todo lo que está alrededor del ambiente, todo lo que tiene que ver con el ambiente. Es el estudio de la vida. ¿Y la célula qué es? Es una estructura viva, dinámica y en movimiento. Por eso se relaciona más que todo con la biología. Ajá, ¿con qué otra ciencia? Vamos a ver. Fernando, ¿con qué otra ciencia, Fernando? Con la anatomía, doctora. Ujú. ¿Por qué, Fernando? Estudia el cuerpo de manera topográfica y estructurada. Ahí vemos todos los tejidos que se estudian en la histología, Ujú, células, ujú. y cómo éstas se relacionan entre ellas y forman estructuras. Correcto, porque la histología, ¿verdad? Estudia lo que es la célula como tal. Es decir, estudia los condrocitos del cartílago, ¿sí? Y ustedes en anatomía tocan ese cartílago, estudian ese cartílago, pero a nivel macro, ¿sí? Lo pueden tocar, lo pueden palpar, y nosotros estudiamos lo que, lo que conforma ese cartílago, pero a nivel microscópico. Ujú. Perfecto, vamos a ver otra. ¿Con qué otra? Carla Saraí. ¿Con qué otra ciencia? Con la genética, Ajá, ¿por qué con la genética? pues porque como en la genética se estudia el, como el paso de los genes y todo ese material genético, y Ujú. entonces la histología pues estudia las células y como eso se da como el material genético dicen que está en el núcleo de la célula, entonces ahí se va relacionando.
Es correcto, porque la genética estudia todo lo que tiene que ver con la información genética, ¿verdad? Con lo que es el ADN y el ARN, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. ¿Y dónde nosotros encontramos esto? En uno de los organelos, digamos, en histología, que es el núcleo. Correcto, así mismo es. Perfecto, bueno, más que todo eso, vamos a ver la última. Jenny, vamos a ver Jenny Carolina, ¿por qué se relaciona con la embriología, Jenny? Porque ambas tienen que ver con todo lo que es el proceso celular, doctora, Ujú. y todas, pues, que la histología lo que hace es como estudiar, como dar sobre lo que hace la célula, entonces, y la La otra lo que hace, la embriología, la embriología lo que hace es estudiar el proceso, ¿verdad? Correcto, porque la histología estudia las células y la embriología se desarrolla a partir de esas células, de dos células, ¿verdad? Óvulo y espermatozoide. Perfecto. Muy bien. Bueno, definición y relación con otras ciencias. La importancia de la histología, vamos a ver. ¿Qué importancia tiene la histología? Vamos a ver. ¿Quién me habla de la importancia de la histología? ¿Por qué dijimos que era importante la histología? Porque permite analizar las estructuras microscópicamente. ¿Por qué más? ¿Qué otra importancia? Lo que nos va a ayudar para tener una base para fisiología. Vamos a ver por qué más. ¿Por qué más es importante la histología? Jóvenes, me preocupa que mañana tenemos el examen. Viene muy fácil, pero deberían de manejar todo eso. Recuerden que es importante porque es un requisito para pasar a tercer año, ¿verdad? Es importante porque nos va a crear la base, jóvenes, para nosotros poder entender la fisiología, para que ustedes en el otro periodo puedan entender esa fisiología, ¿sí? Y porque nos permite a todos nosotros acercarnos a un mundo microscópico, jóvenes, en el cual nosotros estudiamos qué cosa, las características, la estructura, la función de cada célula y de cada órgano. ¿En el aspecto qué? En el aspecto normal. Y eso es importante porque si nosotros conocemos el aspecto normal, esto nos permitirá a nosotros más adelante poder identificar y poder comprender todas las transformaciones que ocurran en las células y en los tejidos durante procesos patológicos. Entonces es importante conocer lo normal para poder conocer lo anormal. Si nosotros no sabemos que, por ejemplo, tal célula es cuadradita, tiene la forma de cuadrada, si nosotros no sabemos eso, cuando nosotros vamos a ver a un paciente donde tiene lesionada esa célula y la vemos redonda, nosotros vamos a decir, no pasa nada porque no conocemos lo normal. Y claro que pasa algo, porque tiene que ser cuadrada esa célula, no tiene que ser redonda. Entonces es muy importante porque la histología nos permite diagnosticar, nos permite seguir conductas, ¿verdad? Seguir conductas de tratamientos, conductas terapéuticas, incluso nos permite, como yo les mencionaba a ustedes en la clase,
poder pronosticar si a un paciente cuánto tiempo de vida le queda, ¿verdad? Hasta eso nos permite. Bueno, prácticamente eso es lo más importante de este capítulo, ¿ok? Lo más importante, la relación con otra ciencia, la definición, la importancia. Bueno, esto es para que se relajen, que no estén tensos para mañana. Ahora vamos a pasar a el tema de microscopía. Vamos a ver qué hablamos de microscopía. Bueno, microscopía fue un tema que les quedó de estudio, ¿verdad? En la plataforma. ¿Qué es lo más importante de este tema de microscopía? ¿Qué cosa es microscopía? El concepto, la clasificación y las partes. Más nada, jóvenes. Eso es lo que tienen que saber. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Vamos a ver, ¿qué cosa es microscopía? Carla, ¿qué es microscopía, Carla? La microscopía es la observación de objetos muy pequeños a través de un microscopio. Así es. Vamos a ver la clasificación de microscopios. ¿Quién me dice la clasificación de los microscopios? Simples y compuestos, doctora. Ajá. Y el eléctrico. ¿Qué más? Óptico. Ujú. ¿Qué más? Que también se divide de acuerdo a la luz, que está el de luz visible y el de luz invisible. Ajá, el de luz visible son los ópticos, ¿verdad? La luz invisible, los electrónicos prácticamente, pero el de fluorescencia pasa a ser de luz invisible, a pesar de que es óptico, ¿sí? Y ya el resto de ópticos son de luz visible. Y los otros son de luz invisible porque son con electrones. Ujú. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos, miren la clasificación que ustedes están mencionando. Fácil aprenderse este cuadrito, ¿sí? Los simples y los compuestos. Los compuestos, ¿cuáles tenemos? Los ópticos y los electrónicos, ¿sí? La microscopía óptica y la microscopía electrónica. De la óptica tenemos contraste de fase, el campo oscuro, fluorescencia y depolarización. Estos son los más, ¿verdad? El invertido binocular, pues no mucho, pero estos más que todos. Y dentro de los electrónicos tenemos el electrónico de transmisión y el electrónico de barrido. ¿Ok? Esta es la clasificación que tenemos de los microscopios. Ok. Vamos a hacer la comparación. Vamos a comparar un microscopio óptico con un microscopio electrónico. Cuando hablamos de microscopio óptico, jóvenes, cuando hablamos de cuando hablamos de un microscopio simple, significa que consta de una sola lente. Y por tanto, este microscopio va a tener una capacidad limitada. Pero cuando hablamos de un microscopio compuesto, es decir, que proporciona la posibilidad de nosotros cambiar de lentes y de acuerdo, vamos cambiando de lentes, también vamos cambiando el grado de aumento, vamos aumentando también el tamaño. Y el nombre de compuesto prácticamente, jóvenes, se debe, de este microscopio, se debe a que la imagen se va a formar en un proceso de 2 etapas. Es decir, la primera se va a formar en el objetivo, ¿verdad? Que se enfoca directamente sobre la muestra, los objetivos, los lentes objetivos que están directamente pegaditos a la muestra. Y la otra en la que la imagen se va a magnificar a través del sistema de lentes, que es por donde nosotros vamos a observar. Por eso se le llama compuesto, por esa travesía que tiene de la imagen con la luz. ¿Ok?
Por ejemplo, el microscopio de contraste de fase. ¿Qué nos va a permitir observar este microscopio de contraste de fase? ¿Qué nosotros vamos a observar con estas microscopías? Vamos a ver si alguien leyó. ¿Qué observamos con estas microscopías? Con el de contraste de fase y el de campo oscuro, ¿qué nosotros vamos a observar? ¿Alguien leyó? Estructuras teñidas y no teñidas. No. Aquí nos permite observar especímenes. Especímenes es lo mismo de tejido. Cuando decimos espécimen es un tejido o célula, ¿verdad? Podemos decir nos permite observar células, nos permite observar un tejido, nos permite observar especímenes. Entonces el contraste de fase, jóvenes, y el campo oscuro, estos dos nos van a permitir observar especímenes vivos sin teñir. Escuchen, sin teñir, ¿sí? Especímenes vivos sin teñir. El de microscopía de contraste de fase y el campo oscuro, ¿sí? Aquí en microscopía óptica, bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a ver el de fluorescencia. El de fluorescencia, ¿qué nos va a permitir? Dijimos el de contraste de fase y el de campo oscuro nos permite observar células o especímenes vivos sin teñir. No necesitan estar teñidos, ¿ok? El de fluorescencia. Fíjense que este microscopio de fluorescencia trabaja emitiendo ondas luminosas fluorescentes. Y esto va a permitir observar con más detalle algunos componentes más pequeñitos, que son componentes inorgánicos u orgánicos, ¿verdad? Que esto más que todo nos sirve e incluso nos va a ayudar este microscopio para poder cuantificar nosotros y para poder detectar esos componentes y cuantificarlos incluso, imagínense. ¿Y qué componentes? Como ácidos nucleicos, proteínas, algunos aminoácidos. Ácidos nucleicos, proteínas, aminoácidos. ¿Ok? Entonces, más que todo, ¿verdad? Esto es lo que les mencioné de la microscopía óptica. ¿Quién me habla de la microscopía electrónica? Vamos a ver. ¿Qué pasa con el microscopio electrónico? Utiliza electrones en lugar de fotones. Ajá, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? Además de tener un tamaño masivo en comparación con un microscopio normal o simple, analiza a un nivel muchísimo más profundo. Correcto, correcto. Supone un importante avance, ¿verdad? En cuanto que va eliminando las limitaciones de aumento que tiene el óptico. Entonces, este tiene mucho más aumento y mucha más resolución que las propiedades físicas de la luz, ¿verdad? Que impone la microscopía óptica, porque como lo mencionaron, este es con una fuente de luz y esto es a base de electrones. Entonces, esa parte de electrones es la que le da esa característica de poder avanzar y eliminar esas limitaciones de aumento que tiene este óptico, ¿sí? Entonces, como mencionaron, no usa esa luz visible, sino que utiliza electrones. Ujú. Este microscopio electrónico tiene esa característica de que la muestra debe prepararse y observarse, jóvenes, en una cámara de vacío, lo que impide la observación de las muestras vivas en él directamente, sino que es a través de una cámara, ¿sí? Es a través de una cámara, no directamente, ¿verdad? Como nosotros, porque ya este emite muchas más radiaciones y este óptico no. Bueno, ya nosotros vamos a hablar un poquito más adelante de las diferencias entre el óptico y el electrónico. Ujú. Vamos a ver.
El electrónico de barrido. Vamos a ver quién me habla un poquito de este electrónico de barrido. O del de transmisión. De estos dos. Vamos a ver. Microscopio de transmisión. Kaylin. Hábleme del microscopio de transmisión, Kaylin. Vean que estamos diciendo solo lo más importante de cada microscopio, jóvenes. Con este repaso ustedes se van al examen. ¿Ok? Con este repaso de hoy ustedes se van al examen. Y me sacan 100. El de transmisión es el que ofrece la resolución más alta. Y me preocupa porque no han leído. No han leído, no están participando. Y el repaso prácticamente son preguntas que yo les hago a ustedes. Yo tengo que hacerles preguntas porque se supone que ya ustedes leyeron todo el contenido y ya ustedes saben. Ya ustedes saben, ¿verdad? Y aclarar algunas dudas que les quedaron después del estudio. Doctora, Fíjense, dice que está hablando y que no se escucha. ¿cómo? Ah, no se escucha, pues tienen mal el micrófono, ok. Ok. Vamos a ver, Carla, entonces, si sabe algo de estos dos microscopios. Pues que es capaz como de producir la imagen en alta resolución porque es el que tiene como la resolución más alta. Sí, el de transmisión y el de barrido. El de barrido es el que tiene la más alta. Este de transmisión, fíjense que este hace pasar como el rayo de electrones a través de la muestra, ¿verdad? Y eso da lugar a una imagen en 2 dimensiones. Aunque a veces su potencia pues puede variar ampliamente, pero este microscopio, miren, el microscopio electrónico de transmisión hace, eso es lo importante, ¿sí? Hace que el rayo de luz de electrones, que el rayo de electrones, perdón, pase a través de la muestra y permite observar la imagen en 2 dimensiones. Y este de barrido, la principal ventaja de este, jóvenes, es que este produce una imagen en 3 dimensiones de la muestra, ¿sí? Ya que también este a su vez, ¿verdad? Proyecta lo que es el rayo de electrones sobre la muestra y observa un efecto de rebote de los mismos. Entonces, este tiene mucho más aún, ¿verdad? Mejor resolución que todos, el de barrido. ¿Ok? Ahora vamos a ver las diferencias. Diferencias entre microscopio óptico y microscopio electrónico. Tanto el microscopio óptico como el electrónico, jóvenes, pues forman imágenes más grandes, ¿verdad? Y más detalladas de objetos pequeños que nosotros no podemos ver a simple vista. Los dos forman esas imágenes, solo que uno un poquito más, bueno, mucho más ampliada que el otro. Y como ya mencionaron, aquí están algunas diferencias, ¿verdad? En el microscopio de luz, el óptico, el de luz es el óptico, ¿ok? El que hablamos es el óptico. Este trabaja con un haz de luz y este con un haz de electrones. Miren, estos son electroimanes y esto es un vidrio que tenemos ahí. La resolución está a 200 nanómetros y esta está a 3 Armstrong, o sea que mucho más. Mucho más. Este puede magnificar la imagen hasta ¿qué? Hasta unos 2000, ¿sí? Y y el electrónico puede magnificar hasta 400.000 X. 450.000, miren qué gran diferencia. Entre estos dos hay una gran diferencia. Esto es importante, miren, en el microscopio óptico se pueden observar células vivas. En el electrónico solo podemos observar células muertas o material inerte, ¿ok? Solo células muertas. Y aquí podemos observar células vivas y también células fijas, también células muertas. Aquí solo células muertas, jóvenes. Eso es una característica importante que ustedes la manejen. ¿Ok?
Ambos microscopios, pues, se utilizan con fines de investigación, ¿verdad? En el estudio de lo que es las ciencias médicas, la biología. em, el microscopio electrónico, pues, como ya lo mencionamos, ¿verdad? Es un poquito más complicado, es más grande, como mencionó su compañero. Este microscopio óptico es como más compacto, más manejable. Em, Como mencionamos, ¿verdad? Este microscopio electrónico solo puede estudiar estas muestras fijas, es decir, muertas, solo material muerto, ¿sí? Y el microscopio óptico puede estudiar tanto vivas como fijas. Cuando hablamos de material fijo, es material muerto, ¿sí? El que fijamos, el que preparamos con la técnica de la parafina, que ya la vamos a ver en técnicas histológicas. Entonces, esta es una característica muy importante, por eso se la repito. ¿Ok? ¿Qué más? Por ejemplo, en este electrónico, las muestras deben ser hidratadas en el electrón y en el óptico las muestras no deben estar hidratadas, ¿verdad? A la luz. Em, La lente, por ejemplo, del objeto de este microscopio electrónico, pues va a ser ultra delgadito, de casi unos 0.1 nanómetro, y la lente de este óptico, pues ya tiene un grosor más, ¿verdad? Por ende, es que se ve menos resolución que este. La lente de este va a ser más finita y eso va a mejorar la resolución. Y aquí es un poquito más gruesecita, llega casi a unos 5 manómetros y aquí a unos a 0.1. Imagínense qué finita. Hay gran diferencia también en cuanto a las lentes. Em, la imagen llega a un vacío, ¿verdad? A una cámara al vacío. Entonces eso es importante también en este microscopio electrónico. Y porque el vacío pues es esencial para poder nosotros observar mejor la imagen. ¿Qué más? En el microscopio óptico pues el vacío no es esencial, ¿verdad? Lo vemos a través de la luz. Mm, el microscopio electrónico, como ya lo mencionamos, pues aquí está, maneja lo que son los electroimanes y el microscopio óptico pues utiliza lentes de vidrio. Y aquí en este microscopio electrónico, la imagen también solo se puede ver en una pantalla fluorescente, como les mencioné, ¿verdad? A través de una pantalla, no directamente. Este emite más radiaciones, este no emite radiaciones, eso es importante también, ¿sí? En el óptico la imagen pues se puede ver directamente y aquí no se puede ver directamente. El poder de aumento, como ya lo mencionamos, ¿verdad? Repitiendo, 450.000, ¿verdad? En el electrónico y 2.000 en el óptico. Em, ¿Qué más? Aquí se requiere una corriente eléctrica. En este electrónico se requiere una corriente eléctrica de unos más o menos 50.000 voltios o más, jóvenes. Y en la microscopía óptica no necesita electricidad de alto voltaje, ¿sí? Aquí necesita electricidad de alto voltaje. Este no necesita electricidad de alto voltaje. ¿Ok? Quedamos más o menos claros con las diferencias entre microscopía de luz y microscopía electrónica. Perfecto. Ahora vamos a pasar a revisar lo que son las partes del microscopio. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda con las partes del microscopio? ¿Quién me ayuda con las partes del microscopio óptico, que es el que nosotros utilizamos? Jenny, Jenny, ¿usted me puede ayudar? Ujú. Lente. Sí, primero organícese. Dígame las dos partes que tiene. Tiene dos sistemas. El microscopio tiene dos sistemas. Tienen que manejar que el microscopio tiene dos sistemas. ¿Cuáles son? Y después vamos a ver las partes de esos sistemas. Ujú. El sistema óptico y el mecánico. Correcto, sistema óptico y mecánico. Ujú. Entonces vamos a enfocarnos en cuáles son las ópticas.
no me vayan a confundir las ópticas con las mecánicas. Ok, entonces menciónenme cuáles son las partes ópticas del sistema óptico del microscopio. Condensador, Ajá, el condensador es del óptico. Ujú. ocular, foco, Ujú. El condensador, ¿qué más? El revólver. Estamos con el óptico. No me lo vayan a confundir. No me vayan a Los confundir las partes del sistema óptico con el sistema mecánico. Revólver es mecánico, es algo mecánico que ustedes lo agarran, lo mueven, ¿ah? ¿Sí? Y lo óptico es todo lo que tiene que ver con las lentes. Vamos, me dijeron el condensador. ¿Qué más? objetivo, Ajá, el objetivo. Las dos lentes, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? objetivo y ocular. Correcto, el condensador, las lentes que son objetivo y ocular, todo eso son como lupitas, son lentes, por eso es el sistema óptico. El sistema mecánico es todo lo demás que el tornillito, el brazo que podemos mover, que podemos agarrar, que no tiene lentecitas. Entonces, sistema óptico es lo que hablamos de lentes. Entonces, el condensador, las lentes, objetivo y el ocular. ¿Cuál otro? ¿Qué más? El diafragma. El diafragma. Ujú. El diafragma, que es como también como es como un agujerito que permite que pase la luz. Por eso está dentro del sistema ocular. Ajá, falta una. Falta uno. Son cinco. Son cinco los del sistema óptico, no se les olviden. Las lentes, objetivo y ocular. El condensador y el diafragma, que están juntos. Falta una nada más. Lo que nos da Correcto, el foco, la lámpara. Esos son los cinco, jóvenes. Sistema óptico, cuando hablemos de partes del microscopio, bueno, vamos a organizarnos primero. Sistema óptico, sistema mecánico. Sistema óptico, estamos hablando de las dos lentes, lentes objetivas, lentes oculares, condensador y diafragma que están juntos y la lámpara. Correcto. Ahora vamos a mencionar todas las partes mecánicas. Es el resto, los que no son lentes. Todo lo demás es la parte mecánica. Vamos. Vamos, mencionándome partes mecánicas del microscopio. platina, pinzas, Ajá, platina, pinza, El brazo, el brazo, ajá, tornillo magnético y micrométrico. tornillo macro y micro, ajá, La base. la base, ujú, revólver, tubo, revólver y tubo, correcto. Ahí sí se lo saben, ¿verdad? Ahí sí se lo saben. Bueno, miren, aquí está la parte óptica. La parte óptica solo son las lamparitas, solo son los que tienen lamparitas, los que tienen lupitas, los que tienen ese vidriecito. Esa es la parte óptica, no lo confundan el sistema óptico con el sistema mecánico. Aquí les traigo el diafragma y el condensador porque muchas veces nos surge la duda por si se los preguntan cuando vayan al laboratorio presencial, ¿verdad? Estos están juntos, miren, por eso les traje esta imagen, el diafragma y el condensador, porque a veces dicen, el diafragma y el condensador es lo mismo, porque en algunas imágenes solo sale condensador, en otras solo sale diafragma y a veces confunde, ¿verdad? El diafragma es este como anito, esta partecita, y el condensador es este. ¿Ok? Entonces el diafragma, el condensador, el foco, que es el que está aquí abajito, miren, y aquí están estos dos juntos. Aquí, las lentes objetivos y las lentes oculares. Fácil, miren, fácil, los sí. Doctora, Ajá, sí. yo tenía una pregunta. Es que en la presentación el diafragma sale como en las dos partes, como lo mencionan en el sistema óptico y también en el mecánico. Entonces, ¿están las dos partes o fue error? Sí, sí, se menciona como mecánico también porque es como el agujero que permite que pase, por eso está dentro del óptico, pero también como mecánico. Sí, tienes razón. También lo podemos mencionar como la parte mecánica. No hay problema. Ok. ¿Algo más de esa parte? ¿O estamos bien?
La platina entra dentro de de la mecánica o del locro. De la mecánica. De la mecánica. Sí. Aquí tenemos las mecánicas. Miren, aquí tenemos todas las mecánicas. Bueno, aunque aquí me parecen también las ópticas. Pero sería el pie, ¿sí? Los tornillos, todo lo que nosotros tocamos que no tiene lucecita, que no tiene ese vidriacito, por ejemplo, el brazo, el tubo, esto es mecánico, que lo tocamos, ¿verdad? El revólver que puede de aquí, la platina, todo esto es mecánico. ¿Quedó clara la parte, el sistema óptico y el sistema mecánico? Sí, doctor. ¿Estamos bien o hay alguien tiene alguna duda? Ok, disculpen que tengo niños aquí recibiendo clases también y me interrumpen a veces. Ok, continuamos, perfecto. Entonces, vean de microscopía. Esto es todo, jóvenes. No se mortifiquen, eso es todo. La clasificación, las partes del microscopio y lo más importante que mencionamos de esto. Ya lo mencionamos, lo que nosotros mencionamos aquí es lo que viene en el examen. Vean qué fácil se lo estoy poniendo. Vamos a ver, ahora vamos a pasar a técnicas histológicas. Vamos a ver sobre técnicas histológicas. Vamos a hablar de técnicas histológicas. ¿Quién me define técnicas histológicas? ¿Qué cosas son las técnicas histológicas, jóvenes? ¿Mm? ¿Qué son técnicas histológicas? Son los pasos a seguir para obtener preparados histológicos. Correcto, ¿verdad? Es el conjunto de pasos que nosotros vamos a seguir para la obtención de todos esos preparados histológicos para nosotros para que estén aptos y poder observarlos y poder estudiarlos. ¿Mediante qué? Mediante el microscopio. Esas son las técnicas histológicas. Aquí ya nos vamos al tema de cómo preparamos nosotros esos tejiditos que vemos al microscopio. Para que vean cómo nos vamos adentrando nosotros en la histología. Entonces, en este tema aprendemos cómo se preparan esos tejiditos que ustedes ya van a ir a ver en la laminía, que ya está montado, que ya está todo preparado, solo para ir a ubicarlo, ¿verdad? Solo para ubicarlo en el microscopio y poder observarlo. Pero para que esos preparados estuviesen así, lleva todo este procedimiento de las técnicas histológicas. Entonces, sí es importante, una vez que ya definimos esos pasos, pues saber cuáles son esos pasos. Vamos a ver quién me ayuda con la famosa técnica de la parafina, que es la que se utiliza a nivel casi de todo el mundo, podría decir, ¿verdad? En todos los laboratorios. La técnica para esos preparados que se utiliza es la técnica de la parafina, así se le llama. La técnica más común, la básica, que es con colorante hematoxilina eosina. Entonces vamos a ver. ¿Quién me habla de la técnica de la parafina? Bueno, como yo había entendido cómo funcionaba la técnica de la parafina, era eliminar el agua que tenía la sustancia, la muestra, lo que se estuviera utilizando, para que sea más sencillo poder hacer un corte y poder hacer el análisis. Correcto, necesitamos deshidratar. ¿Se acuerdan que en una de las diferencias de los dos microscopios, nosotros el microscopio que utilizamos es el óptico? Entonces, una de las diferencias es que en el óptico necesitamos especímenes deshidratados. En el electrónico no, ¿verdad? No se necesita que estén deshidratados, pero en el óptico sí. Entonces, nosotros necesitamos deshidratar, es decir, eliminar todo el agua que tenga ese tejido. Entonces, es un gran proceso, vean. Es un gran proceso que hay que hacerlo con mucha cautela para poder tener un corte de calidad, que es cuando yo les daba las clases también que les decía, miren, es posible que este corte es de mala calidad, por eso no logramos ver bien esta parte ahí, cuando estábamos con la clase de epitelio, por ejemplo, ¿verdad?
Entonces, se necesita mucha cautela y hacer paso por paso para poder obtener un corte al final de calidad y poder tener una mejor observación por ende. Perfecto, entonces me habló de deshidratación, pero yo necesito que ustedes me hablen de los pasos de la técnica de la parafina en orden, porque esto es en orden, no vamos a deshidratar primero y después vamos a tomar la muestra. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Obtener la muestra. La obtención de la muestra. Primero necesitamos el pedacito de tejido, ¿verdad? Porque si no, sin él no hacemos nada. Entonces, el primer paso de la técnica de la parafina es la obtención de la muestra. Ok, ¿qué necesitamos para la obtención de la muestra? Un animal muerto, ¿verdad? ¿Mm? Sí. Sí, ok, necesitamos el tejido muerto. Vamos a hablarlo así, necesitamos el tejido muerto. Perfecto. Vamos a ver cuál es el segundo paso. Para esa obtención de muestra, pues hay todo un proceso también, ¿sí? Se reduce a órganos, luego que se reduce a órganos, se va para el órgano que más necesita uno estudiar, por ejemplo, si estamos hablando de patología. Entonces el órgano que nos interesa, nos vamos directamente a ese órgano que nos interesa, lo reducimos a piezas. Luego de reducirlos a piezas, pues cortamos un poquito y obtenemos la muestra. Después nos llevamos ese pedacito y seguimos con el segundo paso. ¿Cuál sería el segundo paso? Fijación. La fijación. ¿Y la fijación a qué nos ayuda? ¿A qué nos ayuda la fijación? A preservar la muestra. A preservar la muestra, es decir, que nosotros podamos, toda esa fijación nos pueda acercar nos pueda tener lo más cerca al estado original de la muestra, nos pueda hacer llevarla al estado original de ella. Entonces, esto es lo que nos ayuda a la fijación. ¿Con qué fijamos nosotros, jóvenes? ¿Cuál es el fijador? Hay múltiples fijadores. Hay cualquier cantidad, pero ¿cuál es el que más nosotros utilizamos? El que más se utiliza. Ese ustedes lo conocen. El fijador más utilizado. ¿Cuál es? ¿Mm? ¿Cuál es el que nosotros más utilizamos? Vamos a ver. El formaldehído, doctora. Correcto, el formaldehído, la formalina, el formol que ustedes conocen. El que tiene ese olor fuerte, el formol, ustedes lo conocen, ese es el que más se utiliza para fijar muestras. ¿Ok? Vamos, seguimos con el tercer paso. Hay varios fijadores que ustedes tienen que leer, pero ese es el más utilizable. El que se utiliza más, porque hay fijadores químicos, hay fijadores físicos también. Y dentro de los químicos, pues hay simples, hay compuestos. El formol constituye la parte de los simples, ¿verdad? Ok, vamos al tercer paso. Hablamos de toma de muestra y hablamos de fijación. ¿Y a qué nos ayuda? Vamos al otro. ¿Cuál es el tercer paso? Toma de muestra, fijación. Deshidratación. Deshidratación y aclaramiento, van juntos. ¿Con qué deshidratamos? Alcoholes. Con alcohol, ¿verdad? De manera gradual. Vamos deshidratando con alcohol de manera gradual. ¿Y con qué aclaramos? Benceno. Ajá. Hay varios, ¿verdad? Hay varios para aclarar. Pero ¿cuál es el más utilizado? Tolueno. El silol. El silol. El silol es el aclarado, el que aclara más rápido que los demás. Aunque tenemos el toluol, tenemos el benceno, tenemos el clorofor,
¿Cuál otro? Bueno, esos más que todos. El silol, el tolueno, el cloroformo y el benceno. Pero el que es más rápido para aclarar es el silol. ¿Ok? Deshidratamos con alcohol. El fijador más utilizado, ¿cuál es? ¿Cuál dijimos que era? ¿El fijador? El formal. Formaldehído, formol o formulina, como ustedes quieran llamarle. Formol al 10%, formaldehído o formulina. Perfecto, aparece con esos 3 nombres en las bibliografías. Bueno, vamos por el cuarto paso. Hablamos de toma de muestra, hablamos de fijación, hablamos de deshidratación y aclaramiento. ¿Qué sigue? La inclusión. La inclusión. ¿En qué incluimos? ¿Cómo hacemos esa inclusión? En parafina. En parafina. Yo no me estoy extendiendo con los detalles de esto, pero yo les dejé unos videos, un video, me parece, de esto, de técnicas, o en la presentación está bien explicado cómo se hace la inclusión, ¿verdad? Cómo este bloquecito lo ponemos en parafina, dejamos unos días ahí para que se endure y queda como un bloquecito pequeñito. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a poder realizar los cortes con el aparato, ¿sí? Con el aparato que utilizamos aquí especial para esos cortes de tejidos. Perfecto, entonces hablamos obtención de muestra, fijación, el más utilizado, el formol, deshidratación, deshidratamos con alcohol, aclaramiento, aclaramos con varios, ¿verdad? Pero el más rápido, ¿cuál dijimos que era? El silol. Ajá, la inclusión la hacemos en parafina. Ese es el proceso donde el tejido se envuelve en parafina, la inclusión. Ok. Después de la inclusión, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos después de la inclusión? Microtomía. El corte, ¿verdad? Obtención de corte. Correcto, la obtención de corte. Después de que ya hicimos todo ese preparado, vamos a cortar. ¿Y con qué cortamos? ¿Cómo se llama el aparato con que cortamos? Micrótomo. Micrótomo, así mismo es. ¿Y después de los cortes, qué viene? ¿Qué viene después de los cortes? La tinción para pintar las células que se analizan, porque ya de por sí, por defecto, no tienen color y necesitan teñir para poder analizar. Correcto, porque si no transparentes, ¿verdad? Viéramos transparentes, entonces necesitamos un color para tener una mejor visibilidad de los tejidos. Entonces viene la coloración y el montaje, eso es lo último, la coloración y el montaje. Tenemos varios tipos de coloración, ¿verdad? Hay la coloración, la que más se utiliza, jóvenes, que es para diferenciar componentes ácidos y básicos. Esa es la que más se utiliza, que es la coloración de hematoxilina eosina. Hematoxilina eosina. ¿Y para qué nos sirve? Para diferenciar componentes ácidos y básicos. Tenemos otros colorantes que son especializados también, que diferencian componentes fibrosos, por ejemplo, de toda la matriz extracelular, también colorantes para sales metales y así varios colorantes, ¿verdad? Tenemos también una infinidad de colorantes, ¿sí? Pero la hematoxilina y la eosina son las que más se utilizan. Entonces, ¿qué vamos a hablar de esta hematoxilina y eosina? Déjenme revisar aquí. Aquí les dejo los pasos. Yo les voy a dejar esta presentación hoy también para que estudien con esta presentación para el examen. Vean qué de buenas estoy hoy. Ok. Entonces, aquí están los pasos y las cosas más importantes que hemos mencionado de cada uno de ellos. Vean, aquí están los distintos colorantes. Vean, aquí está la hematoxilina y la eosina. Estos son los que más se utilizan, ¿sí? Son colorantes que nos permiten diferenciar lo que hablamos, componentes ácidos y componentes básicos. Y estos son los diferentes colores que nos dan los colorantes, ¿sí? Nos dan distintos colores. Por ejemplo, la hematoxilina nos da un color azul y la eosina nos da un color rojo.
Pero nos vamos a detener un poquito aquí para que ustedes también sepan acerca de cómo se da esta tinción de hematoxilina y eosina, cómo funciona esta tinción, ¿verdad? Porque ustedes dicen, o sea, ¿por qué unos se tiñen rosa y otros azul? Se preguntarían, ¿verdad? ¿Por qué en algunos tejidos se me van a teñir rosa con hematoxilina? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Y por qué este tejido no se tiñó rosa, sino que azul? Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué reacción pasa ahí con el tejido que nos da estos colores? Entonces, vean, ¿qué es lo que pasa? La hematoxilina, como ustedes pueden observar aquí, este es un colorante básico y la eosina es un colorante ácido. No se les olvide, hematoxilina es un colorante básico, eosina colorante ácido. Entonces, esta hematoxilina es un colorante básico. Por lo tanto, como es básico, tiene carga positiva. Entonces, el objetivo de esta técnica con la hematoxilina es la interacción de cargas. Eso es lo que pasa, que se preguntaban qué es lo que pasa, por qué azul y por qué rosa este. Porque al exponerse este tejido con la eosina se torna rosa por las cargas, porque estos tienen cargas. La hematoxilina, por ejemplo, es un básico que tiene carga positiva. Entonces, este colorante va a interactuar, esta hematoxilina va a interactuar con componentes de tejidos jóvenes que tengan carga negativa, con lo contrario. Al interactuar con los de carga negativa, lo va a colorear. Entonces, aquí, ¿dónde vamos a encontrar estos de carga negativa? Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, los vamos a encontrar en el medio intracelular, en los ácidos nucleicos. ¿Por qué en los ácidos nucleicos? Porque como ustedes saben que los ácidos nucleicos son cadenas de nucleótidos, ¿verdad? Y esos nucleótidos tienen un fosfato, tienen que acordarse de biología. Entonces, esos nucleótidos jóvenes tienen un grupo fosfato y ese grupo fosfato, recuerden ustedes que tiene carga negativa. Entonces, al interactuar con esos nucleótidos, esta hematoxilina lo va a pintar de azul porque tienen carga negativa. Entonces, la hematoxilina es un básico que va a colorear componentes ácidos, para que vayan entendiendo más. La hematoxilina es básico y va a colorear componentes ácidos, lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, el ARN, jóvenes, que están en los ribosomas libres, recuerden que en los ribosomas libres ahí está el ARN, ¿verdad? Está adherido o al retículo endoplásmico rugoso. Entonces, también esta hematoxilina va a interactuar con ese ARN, porque este tiene carga negativa. Es decir, que todas las células que tengan componentes con cargas negativas van a tener interacción con la hematoxilina. Y lo vamos a llamar como componentes basófilos. ¿Por qué? Porque los tiñe, porque interactuaron con un colorante básico. Cuando yo hablo de básico, me refiero al colorante. Cuando hablo de basófilo, me refiero al componente. Componente basófilo. Cuando decimos basófilo, estamos refiriéndonos al tejido, al elemento, sí, al núcleo, a esas regiones de citoplasma, a esa matriz del cartílago. Esos son los elementos basófilos. Y cuando digo básico, me refiero al colorante. Colorante básico y colorante ácido. Elementos basófilos y elementos acidófilos. Entonces, repito, cuando mencionamos básico, estamos hablando del colorante. Cuando mencionamos basófilo, me refiero a la estructura del tejido, ¿sí? Que es la que tiene afinidad por la hematoxilina, por eso se colorea. ¿Por qué tiene afinidad? Porque esta tiene carga positiva y esta carga negativa. Entonces ahí sí pueden interactuar. En el medio extracelular, eso a nivel del medio intracelular, lo que mencioné de los ácidos nucleicos, del ARN, ¿verdad? Pero en el medio extracelular también podemos encontrar nosotros los componentes de la matriz. Por ejemplo, todos los sulfatados, que ustedes también ya tuvieron que haberlo estudiado, ¿verdad? En la matriz extracelular, todos los componentes sulfatados. Solo ¿cuál es el componente que no es sulfatado de la matriz extracelular? ¿Cuál es el que no es sulfatado? A ver si se acuerdan. Recuerdan que dentro de los componentes están los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos, las proteínas de adherencia, el ácido hialurónico,
¿Cuál es el que no es sulfatado? El ácido hialurónico es el único que no es sulfatado. Entonces, a nivel del medio extracelular, también esta hematoxilina interactúa con todos los sulfatados, menos con el ácido hialurónico, ¿sí? Es decir, que interactúa es decir, que tiñe los glucosaminoglucanos, tiñe las proteínas de adherencia, los proteoglucanos, menos el ácido hialurónico. Es decir, que todas las matrices que sean abundantes en glucosaminoglucanos, por ejemplo, la del cartílago, que aquí la tenemos, miren, la matriz del cartílago hialino, estos van a ser basófilos, porque aquí van a abundar glucosaminoglucanos, y los glucosaminoglucanos van a interactuar con la hematoxilina, porque tienen carga negativa, ¿ok? En cuanto al colorante ácido, que es la eosina, pues también es el más utilizado junto con la hematoxilina, y este va a tener carga negativa. Y esto va a ser todo lo contrario, pues va a interactuar con elementos, con componentes que tengan carga positiva. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En todas las proteínas, jóvenes, en las proteínas. Las proteínas tienen carga negativa. Carga positiva, perdón. Las proteínas tienen carga positiva. ¿Y en qué parte nosotros tenemos más abundancia de proteínas? En el caso, por ejemplo, del medio intracelular, en el citoesqueleto, los filamentos, todos los microtúbulos, esas son proteínas, jóvenes. En las mitocondrias, principalmente en la membrana mitocondrial, ahí tenemos proteínas. ¿Dónde más? Los lisosomas. También, porque los lisosomas, fíjense que los lisosomas presentan unas enzimas y esas enzimas son proteínas. Entonces, todos esos elementos que les mencioné, todo lo que son las fibras, ¿verdad? Los lisosomas, las mitocondrias van a interactuar con el ácido. Todas esas se van a colorear de color rosa. De color rosa. En cuanto al medio extracelular, también vamos a encontrar algunas proteínas, como las colágenos, ya las conocen ustedes, las colágenos, las elásticas y las reticulares, ¿verdad? Las que vemos en tejido conjuntivo. Las fibras colágenas, elásticas y reticulares, esas son proteínas. Esas también van a interactuar con la eosina, porque tienen carga positiva. Y bueno, lo más importante, jóvenes, lo más importante de esto que ustedes sepan que la hematoxilina es un colorante básico y la eosina es ácido. La hematoxilina tiñe componentes ácidos y la eosina tiñe componentes básicos. Entonces, los que se tiñen con eosina se le llaman componentes acidófilos y los que se tiñen con hematoxilina se llaman basófilos, ¿sí? Los que son de color azul son basófilos y los que son de color rosa son acidófilos. ¿Entendimos esta parte? Basófilo y acidófilo. ¿A quién tiñen? Tiñen componentes ácidos y tiñen componentes básicos. Se le llaman acidófilos y se le llaman basófilos. ¿Estamos claros con eso? Que eso es lo más importante que sepan de ese tema, de la hematoxilina y la eosina. ¿O alguien quedó con alguna duda? ¿Puede repetir, doctora? Ok. La hematoxilina es un colorante básico. La eosina es un colorante ácido. ¿Estamos bien ahí? Hematoxilina, colorante básico, eosina, colorante ácido. La hematoxilina tiñe componentes ácidos. Lo contrario, la hematoxilina es básico, va a teñir componentes ácidos. La eosina es ácido, va a teñir componentes básicos. Los componentes que se tiñan con la hematoxilina, como es básico, se van a llamar basófilos. Los componentes que se tiñan con la eosina, como es ácido, se van a llamar acidófilos. ¿Estamos bien? Sí, doctora, gracias. También, jóvenes, tenemos algunas estructuras, vean, para que ustedes lo conozcan, para que ustedes lo sepan. Tenemos estructuras que no tienen afinidad ni con colorantes básicos ni con colorantes ácidos.
¿Por qué? Porque no tienen carga. Esos elementos no tienen carga. Por ejemplo, ¿cuáles son? Los hidratos de carbono, jóvenes. Los hidratos de carbono no se tiñen con ninguna de estas. Es decir, que esos no tienen carga, no se tiñen. Hidratos de carbono no tienen carga, no se tiñen. Perfecto. Bueno, eso es lo más importante. Ahora, aquí están otros colorantes que no está de más que ustedes lo lean. Por ejemplo, la tricrómica de Mason. Esta pues da un color oscuro azul y también nos tiñe núcleo, nos tiñe músculo, queratina y citoplasma. Tenemos el colorante de orceína para fibras elásticas, ¿verdad? Específicamente para fibras elásticas. Miren, tenemos un colorante específico para cada fibra. El de fibras elásticas nos da un color pardo. El que tiñe las fibras, estas son fibras elásticas, reticulares y colágeno, permítame. Sí, perdón. Estos dos me pueden teñir fibras elásticas. Este me le da un color pardo y este me le da un color azul, el de Weiwei. Y el de fibras reticulares me le da un color negro y son las tinciones argénticas. Estas tinciones argénticas me van a teñir de color negro las fibras reticulares. Es decir, que para fibras reticulares solo tenemos un tipo de tinción y para fibras elásticas podemos utilizar estas dos, solo que nos van a dar colores diferentes. Esta nos va a dar un color pardo y esta nos va a dar un color azul. El de orceína y el Weiger, ¿ok? Y tinciones argénticas nos tiñe de color negro fibras reticulares, tinciones argénticas. Luego tenemos aquí la hematoxilina férrica, ¿verdad? Que nos da un color negro. Mire, las estaciones del músculo las tiñe este colorante. Eritrocitos también, vean. El ácido periódico de Chips, que se usa bastante, nos da un color magenta. El colorante de Rhee y Jensen también, ¿verdad? Que son para ya estructuras más especializadas, cuando ya hay estudios más profundos. Entonces es importante también que lean todo el cuadrito. Ok. Bueno, esto más que todo con los colorantes. Bueno, ahí está, ¿verdad? Ahora tenemos estos tres conceptos que son importantes que manejen también cuando vemos técnicas histológicas. Vamos a ver quién me ayuda con el concepto de biopsia. ¿Qué es biopsia? Es cuando se extrae un pedacito de tejido para poderlo estudiar. Ajá. Un poquito de tejido, pero ¿qué? ¿Qué me puede decir de ese tejido? De ese poquito de tejido. Bueno, que hay como varios tipos de biopsia, ¿verdad? Que está como la incisional, creo que es que se llama, y la excepcional, algo así. En la primera como que solo se extrae como el pedacito para poder estudiar una enfermedad también. Eso como cuando se utiliza la biopsia, también la han utilizado como para saber si hay células cancerígenas. En la otra, en la excepcional, es cuando se dice que cuando hay como un tumor o una masita que es mala, entonces se extrae como que todo el pedazo, no solo una pequeña muestra. Ok. Correcto. ¿Qué más? ¿Y cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia? Déjenme quitar esto que no me lo vaya a confundir. ¿Cuál es la importancia de la biopsia? Vamos a ver. ¿Cuál es la importancia que tiene la biopsia? Bueno, como dijo la compañera que la biopsia sí se extraían pedazos para poder analizarlo en el laboratorio en el caso que tengan las personas enfermedades cancerígenas o algún tumor. Eso no sirve para procesarlas o analizar si qué enfermedad podría tener. O sea, se utiliza bastante en lo que es laboratorio y atención médica. Y para que se pueda saber si es algún motivo para que los médicos o el que está analizando si es algo grave y se necesitan preocupar. Así es, correcto.
La biopsia es el procedimiento, jóvenes, en el que se realiza, como lo mencionó su compañera, una extracción o una extirpación, que es lo mismo, ¿sí? De una pequeña porción de tejido. ¿Para qué? Para examinarla microscópicamente y establecer un diagnóstico. ¿Por qué es importante? Como lo mencionó su compañero, se realiza para examinar la presencia de enfermedades en los tejidos. Por eso es, voy a hacerme una endoscopía y también me extrajeron un poquito para hacerme la biopsia, ¿verdad? A ver si tengo úlcera, a ver si tengo cáncer, a ver, por lo general, biopsias para saber si hay células cancerígenas. Eso es lo más típico. Entonces, es importante porque nos permite examinar la presencia de enfermedades en los tejidos, ¿sí? Para diagnosticar cáncer. Puede ayudarnos a identificar otras condiciones, ¿verdad? Como infecciones, por ejemplo. Ujú. Como infecciones, como desórdenes también. Algunos desórdenes autoinmunes e inflamatorios. Entonces, por eso es importante. Repito, es el procedimiento en el que se realiza una extracción o extirpación de una pequeña porción de tejido para poder examinarlo microscópicamente. Es importante porque se realiza para examinar la presencia de enfermedades en los tejidos. Frecuentemente lo utilizamos para diagnosticar cáncer. Esa es la importancia de la biopsia. Y también nos ayuda a identificar qué infecciones, algunos desórdenes autoinmunes o algunas inflamaciones. Esa es la importancia, concepto de importancia. Ahora, ¿quién me define autopsia? ¿Quién me va a definir autopsia? Vamos a ver. ¿Qué es autopsia? Vamos a ver, jóvenes. ¿Es el conjunto de exámenes que se realizan para saber la causa de una muerte? Correcto. Eso viene siendo más como la importancia, ¿verdad? La importancia que tiene la autopsia. ¿Qué es lo que nos ayuda la autopsia a nosotros? A establecer la causa de muerte. En el caso cuando hay muchas veces que en circunstancias violentas, ¿verdad? Extrañas o poco claras, sospechosas de criminalidad, por ejemplo. Todas estas personas que se suicidan o algo y que hay una sospecha de que o se suicidó o lo mataron, ¿verdad? Entonces la biopsia nos ayuda a eso, a esclarecer la causa de muerte. Ajá. ¿Y cómo lo definiríamos? ¿Cómo definiríamos autopsia? El estudio de los órganos, tejidos, huesos. La autopsia es el procedimiento, es un procedimiento que se hace como una autopsia, como una cirugía, ¿verdad? Entonces es un conjunto, vean, conjunto de procedimientos operarios, porque la autopsia se hace allá, ¿verdad? Ustedes saben dónde se hace. ¿Ah? ¿Dónde se hacen las autopsias? Aquí en San Pedro, por ejemplo. En la morgue, en la morgue. Entonces, es un conjunto, son procedimientos, ¿sí? Procedimientos como una cirugía, como un cirujano. Ajá. Procedimientos operarios que tienen por objeto, jóvenes, facilitar lo que es la exteriorización, exteriorizar, ¿sí? Y hacer un examen de órganos y de tejidos que integran todo el organismo. Entonces, ¿qué importancia tiene esa exteriorización? Porque se abre el cadáver, se abre y se exterioriza, es decir, sacamos los órganos y los estudiamos. ¿Con qué objeto? Entonces ahora viene la importancia, esa es la definición. Ahora, ¿por qué? ¿Con qué objeto? ¿A qué nos ayuda? A lo que mencionó su compañera, esclarecer lo que es la causa de muerte, ¿verdad? Cuando tenemos algunas sospechas. También cuando la consideramos necesaria la autopsia para adquirir conocimientos. También en el momento de las autopsias adquirimos conocimientos de enfermedades conocidas y como enfermedades que aún no se conocen,
que al final, durante el resultado de la autopsia, pues no sabemos, nos dejó como qué pasó aquí o qué fue lo que había aquí. Entonces también nos ayuda, ¿verdad? A poder conocer enfermedades em, a conocer enfermedades nuevas o enfermedades que ya conocíamos. Y ¿qué más? También para estudio, método de estudio, como material para investigación también. Por ejemplo, fíjense que una docente de física de la universidad, muy querida ella y con muchos años de experiencia, ella falleció de cáncer, ella tuvo cáncer mucho tiempo y ella decidió donar sus órganos para estudio. Ella dijo, cuando yo me muera, ella afirmó y ella dijo, yo quiero donar mis órganos para investigación. Entonces también para eso nos sirve, para poder investigar, como material de estudio también, imagínense. Em, También, por ejemplo, los pacientes que fallecieron de cáncer, pues para documentar, ¿verdad? También nos sirve para documentar toda la extensión y el compromiso real que dio ese cáncer en ese órgano, por ejemplo, en ese organismo, en todos esos órganos. Entonces también nos ayuda a documentar para futuras investigaciones. Y también nos ayuda para aclarar, ¿verdad? Si en realidad la conducta terapéutica que seguimos fue real o necesitamos otra causa. Bueno. Perfecto. Bueno, ¿y yo qué pasó que me vine para aquí? Vamos a ver. Ahora la citología. Nos falta la citología. Son 3 conceptos importantes. Ahí es que yo tenía la confusión, que tenía necropsia en vez de citología, perdón. Aquí era autopsia y aquí es citología. Ajá, vamos a ver. ¿Quién me ayuda con el concepto de citología? ¿Qué cosa es citología? Ujú. ¿Quién me ayuda con el concepto de citología? Dios mío, ya nos queda poquito tiempo. Vamos. Citología. Es la toma de muestras Ajá. de células epiteliales que recubren el cuello uterino. Correcto. Células epiteliales que cubren el cuello uterino. ¿Y cuál es la importancia de la citología? Eso todo el mundo lo sabe. Eso es... ¿Mm? ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos hacemos la citología? Para detectar células anómalas. Ujú. Bueno, el objetivo, jóvenes, y la importancia de esta prueba es el diagnóstico de manera temprana de lesiones precursoras de cáncer. Miren de lo que estamos hablando. La importancia es detectar de manera temprana, hacer un diagnóstico de manera temprana, jóvenes, de lesiones precursoras de cáncer, detectar lesiones precursoras de cáncer de manera temprana a nivel del cuello uterino en todas las mujeres con vida sexual activa. Entonces, esa es la importancia. Perfecto. Entonces, aquí era citología. Bueno, vean, técnicas histológicas, definición, lo más importante que hablamos de la parafina y estos conceptos. Perfecto. Vamos a pasar ahora a... Me relajan un poquito y pasamos a, de técnicas histológicas, sigue biología celular. Dios, ya no nos va a quedar mucho tiempo. Vamos con biología celular. ¿Qué vamos a hablar de biología celular? De la membrana plasmática, las propiedades de la célula y transporte de membrana celular. Vamos a ver. Propiedades de la célula. ¿Se acuerdan de las propiedades de la célula? ¿Cuáles son las propiedades de la célula? ¿Se acuerdan de las propiedades de las células? Las propiedades fisiológicas. Ajá. Aquí están, miren.
irritabilidad, conductibilidad, contractilidad, excreción, secreción, crecimiento, respiración, reproducción, absorción, asimilación, digestión, interacción. Lo importante es que sepan de manera resumida qué significa cada una de estas. Irritabilidad, capacidad de ¿qué? De percibir, conducir y responder. No se vayan a confundir. Irritabilidad, conductibilidad y contractilidad. Irritabilidad es que percibe. Capacidad de la célula de percibir un estímulo. Conductibilidad, capacidad de conducirlo, como su nombre lo dice, ahí no hay confusión. Contractilidad, capacidad de responder. Esto es percibir y este es responder. Aquí tienden a equivocarse. Irritabilidad, percibir y contractibilidad, responder. Excreción, de sacar afuera, de sacar todos los desechos y sustancias, elementos no útiles en nuestro organismo. Secreción, de secretar, de sintetizar, de producir sustancias útiles en el organismo. Crecimiento, ¿qué era crecimiento? De la capacidad de maduración. capacidad de maduración de las células. Hablábamos de dos conceptos aquí. ¿Se acuerdan? ¿De qué conceptos hablábamos en crecimiento? Era el de anabolismo. No, crecimiento, en crecimiento, eso era asimilación. Crecimiento, hablábamos de dos conceptos que son importantes. Los mencionamos cuando explicamos las propiedades. ¿Cuáles eran? Que no me acuerdo. ¿Se acuerdan del aumento de las células en el número y en la forma? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le llama el aumento de las células en el número de las células? ¿Cómo se le llama? Aumento en el número de las células. Vamos a ver si se acuerdan. Hiperplasia. Hiperplasia. Ajá, ¿y aumento en la forma de las células? Tamaño. Ajá, en el tamaño, que no es número, sino que en el tamaño. Hipertrofia. Hipertrofia. Esos dos conceptos son importantes. ¿Qué cosa es hipertrofia y qué cosa es hiperplasia? Uno es en el aumento, en la forma, en el tamaño, y el otro en el número de las células. ¿Sí? Son conceptos diferentes. Crecimiento, respiración, intercambio, ¿verdad? De gases. CO2 por oxígeno. Reproducción, donde se daba ¿qué cosa? La mitosis. Absorción, como su nombre lo dice, capacidad de absorber. Absorber. Asimilación, aquí es donde se daba ¿qué? En asimilación, ¿qué es lo que se daba? ¿Se acuerdan? Lo que me acaba de mencionar. El metabolismo. El metabolismo celular, esta se refiere al metabolismo celular, donde se dan los dos procesos, anabolismo, catabolismo. Digestión, digerir, ¿verdad? ¿Qué pasaba en la digestión? Se degradaban moléculas. Interacción, comunicación. Entonces es importante, ¿verdad? Que con una palabrita ustedes puedan distinguir cada una de ellas. Interacción, comunicación. Perfecto, las propiedades de las células. La clasificación de los transportes, ¿se acuerdan, verdad? Transportes de elevada masa molecular y de baja masa molecular y de elevada. Dentro de los de baja masa molecular teníamos pasivo y activo. Entonces, la diferencia entre transporte activo y transporte pasivo, jóvenes. Uno requiere energía, el otro no requiere. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia? El activo sí requiere energía, ¿verdad? El pasivo no requiere energía. ¿Cuál otra diferencia? Diferencia entre transporte activo y pasivo. Este va a favor del gradiente de concentración, este va en contra del gradiente de concentración. Como va en contra, hay gasto de energía. Aquí no hay gasto de energía a favor del gradiente de concentración. ¿Qué más?
La bomba sodio-potasio es un transporte activo que requiere energía en contra de un gradiente de concentración. Y estos son para moléculas de elevada masa molecular. Endocitosis, exocitosis y transitosis. Mediante el transporte activo, ¿se acuerdan que hablábamos de la dirección que lleva esa molécula de transporte? ¿Sí? La clasificábamos como uniporte, simporte y antiporte. Uniporte cuando una sola molécula va en una sola dirección. Simporte cuando dos moléculas, ¿verdad? Van en contra, o sea, una entra y la otra sale. Una entra y la otra sale, ¿sí? Perdón, el antiporte es una entra y la otra sale. El simporte, las dos entran al mismo tiempo, perdón. Uniporte, una sola molécula está yendo a una sola dirección. Simporte, las dos a una misma dirección, dos. Y antiporte, una entra y otra sale. Anti, miren, por eso dice anti, una entra y otra sale. Vamos a ver. La secreción constitutiva, recuerdan, ¿verdad? ¿De qué manera las células están secretando su producto? La secreción constitutiva irregulada. La secreción constitutiva es cuando la célula secreta su producto de manera continua, es decir, que no necesita una señal, sino que son productos, son elementos que nosotros estamos necesitando todos los días en nuestro organismo. Pero ya la secreción regulada, sí la célula necesita que le avisen, necesita una señal para poder liberar ese producto. Es decir, que esta secreción regulada se da más cuando hay alguna alteración a nivel del organismo. Y esta es más como fisiológica, ¿verdad? Porque es parte de nuestra fisiología de estar produciendo algunos elementos todos los días. ¿Qué cosa eran los receptores de membrana? ¿Se acuerdan que hablamos de la membrana celular, ¿verdad? Donde habían varios componentes y teníamos los receptores a nivel de la membrana. Hablábamos de que los receptores de membrana pues son glucoproteínas integrales, que estas funcionan ¿en qué? Reconociendo lo que son moléculas de señalamiento, traduciendo, es decir, transducción de señales, mandando señales, ¿sí? Y también permiten a la célula reconocer antígenos, células extrañas, células alteradas. Eso es importante que lo manejen, qué cosa hacen los receptores. Citoplasma y núcleo. En citoplasma, pues, leer lo de los organelos, la cromatina, los tipos de cromatina, eucromatina y la feocromatina, los componentes que tiene el núcleo y leer lo que es el genoma humano. Los organelos, cuáles son los membranosos y cuáles los no membranosos. Entonces, los membranosos tenemos retículo endoplásmico liso, rugoso, aparato de Golgi, mitocondrias, lisosomas. Es importante que lean estos 5 primeros, estos membranosos más que todos, ¿sí? Hasta los lisosomas. ¿Cuál dijimos que era la función del aparato de Golgi? ¿Se acuerdan? Que les dije que no se les podía olvidar. ¿Cuál era la función del aparato de Golgi? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Creo que Elaboración de proteínas. Síntesis de proteínas, correcto. La síntesis de proteínas, transporte, ¿sí? Pero la síntesis de proteínas y transporte de proteínas. Transporte. Ajá. ¿Y de los lisosomas? Los lisosomas. Los lisosomas producen varias enzimas, ¿verdad? ¿Cuáles son las enzimas que producen los lisosomas? son como el estómago de las células, son digestivas. Ajá, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las enzimas de los lisosomas? Busquen cómo se llaman las enzimas de los lisosomas. ¿Cuáles son los componentes del núcleo? Menciónenme los componentes del núcleo. ¿Cuáles son los componentes del núcleo? Envoltura nuclear. Ajá, ¿qué más? Cromatina. Envoltura nuclear, ¿qué más?
Nucleolo. Cromatina, nucleolo. Ujú. ¿Y qué más? Son 4 los componentes. La envoltura nuclear, la cromatina, el nucleolo y nucleoplasma. Nucleoplasma, que viene siendo como el citoplasma de la célula, ese es el citoplasma del núcleo, nucleoplasma. Envoltura nuclear, cromatina, nucleolo, nucleoplasma. Ujú. ¿Qué cosa es la cromatina? ¿Mm? Vamos a ver, ¿qué es cromatina? ADN y proteínas asociadas. Es un complejo de ADN, ¿verdad? Con proteínas que representan, ¿qué? Los cromosomas relajados. Ahí es cuando se están formando los cromosomas, jóvenes. Se le llama cromatina. Entonces, es un complejo de ADN y proteínas que representan cromosomas relajados. Ujú. ¿Cuántos tipos de cromatina hay? Dos tipos de cromatina, la heterocromatina y la eucromatina. La heterocromatina es la forma inactiva, heteroinactiva. Es la forma inactiva condensada de la cromatina y se va a localizar a nivel de la periferia del núcleo. Entonces, la heterocromatina es la forma inactiva y la eucromatina es la forma activa y dispersa. Uh-huh. Es la que se encuentra rodeando la totalidad del núcleo. La hetero se encuentra en la periferia y la eu se encuentra rodeando toda la totalidad del núcleo. La hetero es inactiva, la eu es activa. ¿Sí? La hetero se encuentra condensada, la eu se encuentra dispersa. Como es activa, se encuentra dispersa. ¿Ok? Entonces, hetero y eucromatina. Es importante que manejen lo de la cromatina. ¿Qué cosa es genoma humano? ¿Qué cosa es genoma humano? Vamos a ver. ¿Qué es genoma humano? Cuando hablamos de genoma humano, hablamos de los cromosomas, ¿verdad? Que en el hombre se integran por 46 cromosomas, que representan 23 pares homólogos. Recuerden que 22 son autosomas y uno es sexual, eso lo vieron ustedes en biología. Y un miembro de cada par va a derivar de la madre y el otro del padre, ¿sí? Los cromosomas no son más que fibras de cromatina que se condensan y se enrollan, se ajustan, ¿sí? Durante todo el proceso de mitosis y meiosis, esa cromatina se condensa, se ajusta y forma lo que es un cromosoma. Entonces los cromosomas son fibras de cromatina. Ok, entonces hablamos de que al número completo de cromosomas en una célula biológica, fisiológica, normal, en una célula normal, le llamamos células diploides. Célula diploide cuando está el número completo, es decir, cuando la célula contiene todo lo que es el complemento de cromosomas, 46 cromosomas. A esa se le llama una célula diploide, cuando los cromosomas están completos. Haploide se le llama solo a las células geminales, es decir, al óvulo y al espermatozoide maduro. A eso se le llama haploides, esas son células haploides, únicamente las células germinales al óvulo y al espermatozoides. Y cuando nosotros llamamos a neuploidía, es importante que manejen esos tres términos, diploidía, haploidía y aneuploidía. La aneuploidía es cuando hay alteración en el número normal de cromosomas. Y yo les dejé en la presentación varias aneuploidías. Por ejemplo, les dejé el síndrome de Down, ¿verdad? Que en el síndrome de Down nosotros tenemos una alteración a nivel del cromosoma 21, es decir, que tenemos un cromosoma adicional. Entonces ya eso es una aneuploidía, ya ahí hay una alteración, ¿ok? Y, por ejemplo, en el síndrome de Klinefelter tenemos 3 cromosomas sexuales, XY, que no debería ser así, porque ¿cómo debería ser? Debería ser XY, no XXY.
¿Qué más? En el síndrome de Turner, por ejemplo, falta un cromosoma, solo hay un X, hay un X0. Entonces ahí también hay una alteración. Esas son las 3 aneuploidías que yo les dejo. Síndrome de Down, síndrome de Klinefelter y síndrome de Turner. Entonces deben saber qué pasa en cada uno de esos síndromes. En el de Down hay un cromosoma sexual extra en el 21, ¿sí? Tenemos un cromosoma adicional en el par 21. En el Klinefelter hay 3 cromosomas, hay uno extra, uno adicional. Y en el síndrome de Turner falta uno, solo está la X. ¿Ok? Aneuploidías. Diploidía cuando están los cromosomas completos. Y haploides se le llama a las células germinales. Entonces, eso es en cuanto a genoma, a cromatina, los tipos de cromatina, los organelos, los membranosos, ¿verdad? La función que hacen los membranosos y los que les mencioné hasta los lisosomas y los componentes del núcleo que ya los mencionaron. Bueno, eso tiene que ver con citoplasma y núcleo. Ahora, perdón, sustancia extracelular. Sustancia extracelular fácil, los componentes, los tipos de colágeno. Esto es importante que lo sepan. ¿Dónde se encuentran esos tipos de colágeno? Recuerden que el colágeno es muy importante en nuestro organismo, entonces tienen que conocer las funciones y los tipos más que todo, ¿sí? Y la función de la sustancia extracelular. Entonces aquí están los componentes. Estos son los componentes que les mencionaba, miren. Los glucosaminoglucanos, los sulfatados, los glucosaminoglucanos sulfatados, que son todos estos. El sulfato de queratán, el heparán, la heparina, y los no sulfatados, el único no sulfatado es el ácido hialurónico. ¿Sí? Entonces tenemos glucosaminoglucanos, proteoglucanos y proteínas de adherencia. Los glucosaminoglucanos, dentro de estos tenemos sulfatados y no sulfatados. Los sulfatados son estos y el único es el ácido hialurónico no sulfatado. Estos son los proteoglucanos y las proteínas de adherencia. Y tenemos también fibras de colágeno reticulares y elásticas. Esos son los componentes de la membrana celular. Perdón, de la sustancia extracelular. Aquí están las funciones, que eso es para que ustedes lo lean, ¿verdad? Y los tipos de colágeno, esto sí es importante. ¿Dónde encontramos el colágeno tipo 1, por ejemplo? ¿Sí? En dermis, en tendones, en ligamentos, en la cápsula de los órganos, en hueso, en dentina. El 2 en cartílago. El colágeno tipo 2 lo vamos a encontrar en cartílago. El tipo 3, sistema linfático, en hígado, en sistema cardiovascular, en pulmones, en vaso y en piel. El 3, sistema linfático, vaso, hígado, sistema cardiovascular, pulmones y piel. El 4, en lámina basal. El 5, lo vamos a encontrar en dermis, tendones, en ligamentos, en la cápsula también de los órganos, en huesos, en cemento y en placenta. Cemento de los dientes se refiere, ¿ok? En los dientes está el cemento, ahí tenemos el colágeno tipo 5. Entonces sí es importante, ¿verdad? Que manejen por lo menos del 1 al 5. ¿Dónde se encuentran las ubicaciones de colágeno? 1 al 5. Tejido epitelial, pues ya está fácil, ya ustedes eso lo saben. La clasificación, simples y estratificados. Los simples, simple plano, cúbico, cilíndrico, pseudoestratificado. Y los estratificados ya deberían sabérselo, ¿verdad? En la clase. Recuerdan los estratificados no queratinizado, queratinizado, cuboide, cilíndrico y polimorfo transicional. Y los simples, plano, cúbico, cilíndrico y pseudoestratificado. Los componentes, ya saben, ¿verdad? Componentes de los tejidos, células, sustancia fundamental amorfa, fundamental formada, líquido intersticial y vasos y nervios. Esto es en general. Entonces los componentes, la diferencia del tejido conjuntivo con el epitelial es que en el conjuntivo hay más vasos y nervios. El epitelial no tiene vasos y nervios. ¿Se acuerdan que no está irrigado? ¿Quién lo irriga? Lo irriga el tejido conjuntivo. En el tejido conjuntivo abundan las fibras, hay menos células. En el tejido epitelial hay más células, menos fibras. Es importante que establezcan esas diferencias. ¿Ok? Tejido conjuntivo, la clasificación,
Aquí está, mire, lo que ustedes ya definieron, estos dos conceptos, hiperplasia e hipertrofia, y los componentes. Aquí está la clasificación de los tejidos del tejido conjuntivo, las células que encontramos. ¿Qué vamos a encontrar? Células y matriz extracelular. Esto es lo que encontramos a nivel de tejido conjuntivo. ¿Qué tipos de células? Células fijas, es decir, que no se mueven, que están permanentes, son células permanentes, y células móviles que andan de aquí para allá. Entonces tienen que leer cuáles son las células fijas y cuáles son las células móviles. ¿Ok? Y la clasificación también es importante. Aquí les dejo en resumido todo. Tejido conjuntivo embrionario, que lo clasificamos como mesenquimatoso y mucoso. Y el tejido conjuntivo del adulto, tenemos el laxo y el denso. Y el denso es regular e irregular. Es lo mismo de modelado y no modelado, regular e irregular. Y los especializados con cartílago, óseo, adiposo, que esto lo vamos a ver más adelante. Esto nada más. Esto nada más. Clasificación de esto, ¿ok? Y eso es, en resumen, todos los capítulos para el tejido tegumentario no viene, ¿ok? Tejido tegumentario no viene en el examen, viene hasta aquí, ¿verdad? Para no dejárselos tan largos. Entonces, tejido tegumentario, pues, no lo vamos a evaluar, solo con vamos a hacer la evaluación de la, ¿cómo se llama? Actividad de aprendizaje. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Y el tejido conjuntivo, doctora? Tejido conjuntivo es este último que hablamos. Mire, la clasificación y los componentes. Esta clasificación y los componentes aquí se los dejo resumidito en las tablitas. Es decir, que ustedes esta tarde pueden estudiar con esta presentación. Cuando yo termine la clase, que la termino a las 11, la que voy a empezar ahorita, yo les dejo después de las 11, les dejo esta presentación. ¿Alguna pregunta? Doctora, ¿el examen a qué hora va a ser mañana? A la hora de la clase, se supone a las 7, les diré, no sé nada, nos vamos a presentar. Me imagino que ya hicieron llegar el reporte a recursos humanos, que nosotros vamos para allá, ¿verdad? Para que nos hagan pasar y todo el protocolo. Pues es primera vez que voy a la universidad después de tanto tiempo, entonces vamos a ver cómo está la situación. Ustedes sí ya están yendo, ¿verdad? Sí. ¿O no? Uh-huh. Doctora. Pues ahí nos asignarán una aula y a las 7 de la mañana. Entonces yo les voy a dejar la presentación para que estudien con la presentación, ahí está resumida. Imposible, ¿verdad? En 2 horas los 8 temas, pero logré resumírselos para que puedan cubrir el examen. Entonces estudien todo lo que está en la presentación y les va a ir muy bien, jóvenes. Y como les menciono, vamos a dejar el tejido tegumentario fuera, entonces nada más vamos a evaluar todos estos temas. Si más tarde, por la noche, tienen dudas cuando estén estudiando, pues me escriben y no hay inconveniente, yo los voy a atender, ¿ok? Y nos vemos mañana, primero Dios, entonces, en la universidad. Muchas gracias, doctor. No duden que en el edificio 5 que hay que llegar. Sí, lleguen al edificio 5, váyanse para el 6. Bueno, yo digo que el 6, nos vamos a ir para el 6, para el de la EUX, el nuevo. Ok. Sí, vámonos para ahí nos tienen que asignar un aula porque ese es el edificio de nosotros, entonces vámonos para ahí y ahí nos tienen que asignar un aula. Vamos a ver qué tal. Y una consulta más, ¿qué hay que llevar? Hay que llevar la tarjeta de identidad y lo de que recibimos vacuna, ¿verdad? Sí, sí. Solo eso, la identidad. La tarjeta de identidad y el carnet de vacuna. Ok, muchas gracias. Uh-huh. Muchas gracias, doctora. Con gusto, nos vemos mañana. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Mañana, primero Dios. Gracias, doctora. Yo les voy a dejar la presentación.